Hola, bienvenidos a este video donde les voy a contar un poco del proceso de cómo hice mi primer set de iluminación sin no saber nada de lo que estaba haciendo desde cero, sin presupuesto y con solamente 3 semanas para realizar el proyecto. Entonces quédate porque te voy a contar todo lo que aprendí, todos los retos a los que me enfrenté, las cosas que hubiera cambiado, quizá las cosas que hubiera hecho igual aunque ahora sepa estas cosas nuevas. Siéntate, acomódate y acompáñame en este trip. Me gustaría comenzar por el principio, sin contarles la historia de mi vida ni mucho contexto. Solo quisiera contarles que a pesar de haber estudiado arquitectura, mis intereses siempre han sido muy variados. Me gustan cuestiones de programación, cuestiones obviamente de diseño. He aprendido a amar el espacio, todo lo que tiene que ver con el arte, sobre todo la música. Y a pesar de haber entrado en este mundo laboral donde se favorece la construcción de casas o edificios, siempre me ha llamado la atención hacer algo mucho más efímero, mucho más sensible. Quizás espacios delimitados por cosas que no sean tan tangibles, como la luz, por ejemplo. La luz siempre ha sido uno de los aspectos que me ha llamado mucho la atención en la arquitectura. Y yo tenía esta idea en mi cabeza, un poco como un sueño, donde pensaba conseguir una bodega gigante, un espacio completamente vacío donde poder experimentar con luz. Fabricar un taller de espacios virtuales. Y no me refiero exactamente al metaverso, aunque también me interesaría mucho de explorar esa parte, sino más bien construir experiencias holísticas, donde todos los sentidos sean guiados por una misma obra. Espacio, iluminación, sonido, sensaciones, olores, historia. Creo que es algo que me gustaría mucho hacer. Es entonces cuando mi amigo Alec me llama y me dice: hola Roy, voy a hacer mi fiesta de disfraces para Halloween. Estás invitado y me gustaría que fueras DJ en esa fiesta. Me dijo que tenía un taller de soldadura que iba a liberar para hacer un dancehall y que hubiera DJs, que hubiera ambientación spooky de Halloween con temática de terror. Y lo vi. Fue como si esta idea que tenía de una bodega industrial para hacer experimentos de luz se estuviera materializando enfrente de mis ojos. Y obviamente acepté. Le dije: claro, puedo ser tu DJ, pero déjame hacer el set de iluminación en tu fiesta. Y pues nada, después de esta llamada ya estaba sellada la fecha. Ya tenía tarea que hacer porque no tenía idea de qué iba a hacer. ¿Qué se necesita? ¿Qué tipo de luces? ¿Pueden ser luces normales? ¿Tienen que ser luces especiales? ¿Cómo mando la señal como de la compu a las luces? ¿O tiene que estar alguien ahí prendiéndolas y apagando? Mira, yo no tenía idea de nada. Pero justo así es como comienza cualquier proyecto. Un proyecto siempre tiene que comenzar con una búsqueda. Debes conocer perfectamente el por qué se está haciendo, cuáles son las intenciones de este proyecto. Tienes que incluso conocer para quién se está haciendo un proyecto. En este caso, quién lo va a experimentar. Debes de saber un montón de contexto, dónde se va a hacer, qué se ha hecho ya y qué existe, referencias de qué se puede hacer. Y pues este proyecto comenzó con una búsqueda primero dentro de mí, porque era un poco un capricho que yo quería lograr. Comencé primero por las referencias que yo tenía guardadas en infinidad de carpetas de favoritos en YouTube, de fotografías y vivencias en eventos multidisciplinarios e interactivos, festivales como MUTEC, proyectos de sonido e iluminación generativos en tiempo real. Bueno, ese tipo de cosas me sobran en mi carpeta de favoritos de YouTube y fueron un buen comienzo para saber qué quería hacer. Me interesaba mucho lograr una iluminación un tanto minimalista, no tan estrambótica, pero como iba a haber distintos DJs y distintos feelings durante la fiesta, me interesaba que el espacio pudiera reflejar estos distintos momentos. Y fue así como comencé con una simple búsqueda de Google. ¿Cómo controlar luces con la computadora o el ordenador? A ver, que algo de noción de eso tenía. Utilizo softwares como Touch Designer o programas para música donde puedes enviar MIDI y controlar instrumentos musicales. Sé algo de redes y comunicaciones, entonces mandar mensajes a través de internet para que los reciba otro dispositivo
era algo viable. Y a pesar como de estas cosas que conocía, pues no tenía idea qué estaba haciendo. Y pues esta sencilla búsqueda me llevó a conocer el protocolo DMX. El protocolo DMX, si vienes del mundo de la música, es como el MIDI de las luces. O si no vienes de ningún background y no entiendes de lo que estoy hablando, es simplemente como hablar español con otra persona que habla español. Un protocolo no es más que un acuerdo en cómo se van a comunicar dos partes. Y en este caso, tenía que enviar información de mi computadora a las luces usando DMX. Me di cuenta que tenía que comprar una interfaz DMX, que es el dispositivo que conectas a tu computadora a través de USB y a cambio te envía unos y ceros por un cable hacia tus luces. Cosa que evidentemente no tenía y fue momento de ir a buscar a las tiendas del centro, donde venden cosas de iluminación, cosas para audio, para tu boda, para tus 15 años, para tu fiesta, para tu evento. ¿Ya tomaste café? Y me topé con la realidad de no vivir en una ciudad grande porque no tenían interfaces de MX. Pero era importante aprovechar esta salida porque a pesar de que no tenían el equipo que estaba buscando, ellos saben mucho más del tema de lo que yo sabía. Y fue una gran oportunidad para mí para poder preguntar qué era lo que me estaban metiendo, qué necesitaba, qué luces había, qué luces existen, cuánto cuestan, se pueden comprar, se pueden rentar, quién me puede orientar. Y es aquí cuando conseguí a unos contactos que realmente me ayudaron mucho en mi camino, porque como diría Javier Santaolalla, lo importante es tener el número de quien sabe o algo por esas líneas. Y fue así como me mostraron todo este mundo de la iluminación. Me invitaron a la cabina de DJ de un antro donde trabajaba este chico que tiene un montón de experiencia en iluminación y un montón de conocimiento. Y me explicó cómo funcionaban las pantallas que tenían, las luminarias que apuntaban al centro de la pista, se movían, cambiaban de colores. En el plafón tenían este array de LEDs donde podía controlar con videos en su computadora y lo proyectaba al techo. Le platiqué un poco lo que quería lograr, un poco porque ni siquiera yo estaba seguro bien que quería lograr. Le mostré mis referencias y aquí es donde todo comenzó a verse un poco difícil, sobre todo por cuestión de presupuesto. Me di cuenta que el protocolo DMX solamente funcionaba para un tipo de luces que se podían trabajar. Que si quieres trabajar con láseres es otra forma. Que si quieres trabajar con video, pues es una forma completamente distinta de enviar la información y de trabajarlo. Que incluso el array de LEDs que yo pensaba usar en el proyecto, pues se controlaba con un controlador carísimo para poder alimentar a todos los LEDs y poder enviarle información a cada uno de ellos. Y pues era un montón de tiempo, de dinero que no tenía y conocimiento que tenía que adquirir. Pero no fue una situación en vano, porque me ayudó mucho a saber en dónde estaba posicionado en este mapa de el proyecto que quería hacer. Así es que fue un momento muy importante para esta investigación, ya que pues seguía en esta etapa de búsqueda, buscando qué existe, buscando qué se puede hacer, pero era momento de aterrizar y empezar a trabajar, porque faltaban aproximadamente 2 semanas para este punto. La última parte de esta investigación o de esta etapa de búsqueda era reconocer lo que hay. Lo que hay en el sentido de qué cosas tengo y qué conocimiento tengo para aplicar esto, pero realmente la cosa más importante era conocer el lugar donde se iba a hacer el set. El lugar es fundamental, el contexto lo es todo. Y fue aquí cuando fui a conocer el sitio y me di cuenta que era el lugar perfecto para hacer una fiesta tecno-industrial de terror. Básicamente mis sueños estaba haciendo realidad. Me platicó Alec cómo él tenía pensado un poco el layout, dónde pensaba que podría ir el DJ, dónde pensaba que se podría hacer el dance hall, incluso una zona de mesas como para estar descansando. Me sirvió a mí para reconocer lo que existía y lo que podíamos utilizar en su taller. Por ejemplo, tenía estas placas de multitecho cortadas que pensamos que podían ser unas buenas mamparas que funcionaran como reflectores. Aportaría mucho a la temática industrial. Alec comentó el poder rodear la cabina de DJ con andamios que confinaron un poco el espacio, y en ese momento pues revisamos todas las referencias que yo tenía, ideas y propuestas que le tenía para el diseño del escenario, y ambos coincidimos que queríamos un elemento central arriba del DJ que reflejara la esencia principal de la fiesta.
Por cierto, la fiesta se llamaba Ghost Show. Así es como Alec envió las invitaciones. Entonces, algo con temática de fantasmas, algo tétrico, quedaría súper bien. Al principio pensábamos utilizar un círculo con animaciones, pero después de haber visto todo lo que necesitaba, lo veía un poco dudoso. Concluimos que un triángulo sería mucho más sencillo porque podríamos armarlo con luminarias ya prefabricadas y trabajar con ellas. Estaba increíble porque incluso ya tenía montado un array de luminarias LED, de bombillos, en la parte superior y coincidimos que podría dar una atmósfera súper adecuada para la fiesta si lo poníamos de color. Aproveché la vuelta para tomar muchas fotografías, mucho video, mucho registro y sobre todo hacer el levantamiento de fotogrametría para reconstruirlo en 3D. Esto fue fundamental porque pude montar y experimentar con el set ya desde mi casa, con medidas reales. E incluso estar enviando imágenes de propuestas a Alec, como de mira, se podría trabajar de esta forma, se podrían montar aquí las cosas, o necesito conexiones en estas zonas. Y aquí, juntando todas las partes, es cuando pensé que ya tenía dispositivos que podrían encender y apagar luces. He trabajado con estos chips que se llaman ESP8266, que es como un Arduino que se puede conectar a internet y puedes programar tú. Pues ya tenía algo de noción de cómo poder enviar paquetes a través de internet, como de enciéndete, apágate, enciende esta luz, apaga esta luz. Como estos contactos o apagadores que pones en tu casa y luego puedes controlar con una app. Pero nunca los había puesto a prueba y mucho menos con un set de iluminación, donde probablemente tenía que estar encendiendo y apagando múltiples veces por segundo para crear un show interesante. Pero no había más tiempo. Tenía que empezar a trabajar con los recursos que tenía. Si programaba estos circuitos y compraba barras baratas de LED, ya podría montar un show medianamente interesante sin tener que utilizar DMX, pudiéndolo programar en el software que yo quisiera, ya sea Touch Designer o Ableton Live, e incluso viendo la posibilidad de usar una tira RGB que tenía con los presets que ya tiene el control remoto. Ya parecía haber recursos suficientes para lograr este evento. Era hora de fabricar todo. Esa misma noche, para intentar no perder más tiempo, llegué a mi casa, monté un servidor MQTT. MQTT es otro protocolo de comunicación. Se usa mucho para estas aplicaciones de prender y apagar la luz desde tu celular. Y lo conecté con Touch Designer y uno de estos circuitos de relés que ya tenía. Fue muy emocionante ver cómo podía controlar a un circuito físico picándole un botón en la computadora prácticamente de forma instantánea. Y pues era momento de probarlo de forma automática. En lugar de yo estar picándole un botón, la computadora puede enviar un montón de señales de encendido y apagado, ¿no? Y pues me di cuenta que MQTT pues no era lo más eficiente porque a velocidades muy rápidas la luz no se sincronizaba con el ritmo que le había programado. Pero ya eran velocidades muy rápidas y creí que no iba a necesitar esas velocidades en el set. Iba a ser suficiente. Y he aquí el Roy del pasado a las 12 de la noche, ya acostado en su cama, dice: ¿por qué estoy usando Touch Designer para controlar un set de música cuando voy a tener Ableton abierto? Y Ableton tiene Max for Live. Y en Max for Live puedo controlar cosas con Arduino. ¿No sería más directo ya utilizar Ableton para controlar las luces? Y ese Roy a medianoche comenzó su búsqueda para sus primeros dispositivos Max for Live, investigando si podía enviar señales MQTT desde Max for Live. Y me di cuenta que no, que realmente no, por default, no tiene esta opción. Pero me di cuenta que sí se podía a través de UDP. Explicación sencillísima de qué es UDP. En el mundo existen estas dos formas de transmitir datos a través de Internet, que es TCP y UDP. Y quiero que pienses en una página de internet. Por ejemplo, YouTube. Tú cuando vas a YouTube esperas poner un video y que te cargue el video tal cual lo subió el creador. Para esto estaría bien estar seguros de que la información que estás recibiendo, que le pides a YouTube, es correcta o es la esperada. Y pues TCP se encarga de esto. TCP rompe el mensaje en muchos paquetes y los comienza a enviar. Y al final del mensaje compruebas que te llegaron bien estos paquetes. Entonces tú pides,
te envían, tú dices, mira, me llegó esto, el servidor dice, sí, es correcto. No es exactamente así, pero más o menos. Y te podrás imaginar que esto consume tiempo. Y es un poco tiempo que no necesito en este proyecto porque no importa si una luz no prende en un bit. Realmente nadie se va a dar cuenta. Y por el otro lado está UDP. Y UDP se puede pensar como si tú escribieras un montón de cartas a un montón de direcciones y personas sin saber si las direcciones o las personas a quien escribes existen. Tú simplemente las envías y no te preocupas por nada más. En caso de que la persona y dirección existan y reciban tu carta, pues éxito. Y si no, pues no se recibió y ya. Entonces con esto se ahorra este tiempo de comprobación de mensajes y es muchísimo más rápido. Pueden existir muchos errores en UDP porque puede ser que los mensajes lleguen corruptos, pero en este caso no era de suma importancia y se veía como un protocolo mucho más viable. Por cierto, para aclarar, MQTT corre sobre TCP. Probablemente era el motivo por el cual a velocidades muy rápidas se desincronizaba los mensajes en el relevador. O sea que no iban el tiempo que quería. Y he aquí un crash course de cómo enviar y transformar notas MIDI a mensajes propios y transmitirlos a través de UDP a los dispositivos Wi-Fi de los chips. Estaba tan emocionado que me desvelé toda esa noche. Alguien no durmió. Pero creo que valió la pena. Fue tanta la emoción que incluso quemé un circuito del despacho de arquitectura, pero valió la pena. En este momento estaba controlando luces con el programa que uso para hacer música. Y para mí, que vengo de un mundo donde no conocía nada de esto, me estaba explotando la cabeza. Era lo que había querido desde hace mucho tiempo. Entonces fue tiempo de celebrar. Mi novia y yo montamos este set experimental con sintetizadores que controlaban luces y yo estaba en la gloria. Fue uno de los días más satisfactorios de este proyecto para mí. Pero era momento de empezar a programar las escenas. ¿Qué ambientes iban a existir en la fiesta y cómo deberían de reaccionar las luces a estos ambientes? Los colores deberían de cambiar dependiendo de la música que existiera. ¿Qué luces se iban a encender en qué momento? Y pues necesitaba una forma de poder visualizar esto, o más bien previsualizar esto. Como ya había hecho este dispositivo que me transformaba notas MIDI a información, pude conectar Touch Designer para que escuchara esta información que me estaba enviando Max for Life. Y es así como pude exportar el set 3D que ya había modelado, lo importé en Touch Designer y simplemente mapeé las luces que deberían de encender con las notas que yo daba en Ableton Live. Y voilà, tenía un modelo que reaccionaba en tiempo real como si fuera el taller de soldadura de Alec. Pero de forma virtual, lo cual significaba que podía estar desde la comodidad de mi casa programando cómo se iba a ver el set en los días futuros. Para este tiempo encontré las luces RGB que ya tenía y viendo que el experimento estaba siendo un éxito, me animé a integrarlas al proyecto. Esto lo podría programar desde Ableton Live también con líneas de automatización en lugar de con notas MIDI. Y tras conectar unos breadboards y hacer un par de experimentos, me di cuenta que estaba haciendo un éxito. Y era momento de hacer pruebas. Monté este pequeño set en mi casa con la tornamesa, con la laptop, con las luces detrás, simplemente para tocar play y darme cuenta que cada luz hacía lo que ella quería. Ninguna luz estaba haciendo lo que tenía que hacer en el tiempo que tenía que hacerlo. Y no voy a mentir, me preocupé. Pero bueno, me di cuenta que solamente eran un par de errores en el código y fue fácil corregirlos en Max for Life. También me di cuenta que era sumamente complicado estar sincronizando un DJ set con luces al mismo tiempo que vayan con la música. Que por eso normalmente hay dos personas en la cabina de DJ, que es el que controla la música y el que controla las luces. De verdad suena un poco bobo, pero es algo que nunca me había planteado en la cabeza de wow, alguien está controlando las luces para que vayan al ritmo de la música. Nunca lo había pensado. También para ayudar que el flujo de información funcionara mejor, decidí utilizar un módem propio y crear una red
completamente separada de lo que ya existiera. Y una vez que todo estaba funcionando, fue un momento también muy especial para mí. Pude montar todas las barras LED que tenía en mi casa y hacer experimentos interactivos que reaccionaran con el audio, con el volumen, con las notas y aproximarme a estas experiencias que tanto he seguido, que me han llamado mucho la atención y fueron las chispas que encendieron en principio todo este proyecto. Sentía que por fin se estaba viendo como yo quería y que por fin tenía la capacidad, el conocimiento e incluso las cosas necesarias para crear estas experiencias que siempre me había gustado disfrutar. Pero estos momentos fueron muy efímeros, muy cortos, porque el tiempo se estaba acabando. Después de seguir soldando un poco más y convertir estos chips desnudos en algo un poco más seguro y transportable, que por cierto se sigue viendo súper casero y me encanta, pues era momento del gran día. Este día iba a ser muy estresante. Tenía que asegurarme que no se me olvidara nada del equipo que necesitaba llevar. Al mismo tiempo tenía mucho miedo de que algo fuera a fallar justo en el momento. Por ejemplo, es típico que en arquitectura el día de la entrega todas las impresoras fallaban. Y yo sentía que iba a pasar algo así. Además de esto, tenía que hacer todo el montaje de los circuitos, de los chips de la laptop, todas las conexiones. Tenía que preparar mi disfraz porque era una fiesta de disfraces y realmente había sido una de mis últimas prioridades. Y en este aspecto agradezco muchísimo a mi novia porque se aventó un maquillaje increíble que me encantó y también chulearon mucho. Muchas gracias. Y además de todo esto tenía que tocar y hacer un performance. ¿Qué? Realmente creo que no puedo transmitir todas las emociones que viví en ese día. Creo que nunca fueron emociones negativas, pero sí existía esta presión. Pero ¿qué más puedo decir que mostrarles cómo quedó el evento? Alec me ayudó a construir toda la estructura sobre la cual se iba a montar el triángulo RGB y los andamios quedaron súper bien porque además de dar la vibra industrial completamente acertada, ayudaron como estructura para montar las barras verticales alrededor de los DJs. La iluminación superior de la bodega también fue un éxito. Creo que el poder controlar estas dos escenas enriqueció mucho la experiencia porque cambiaba mucho el espacio de cuando estaban encendidas en rojo a cuando estaban apagadas y el espacio de mesas quedó muy acogedor con la iluminación cálida. Sobre todo era un espacio para alejarte de lo demás. Creo que el layout quedó muy bien en la fiesta y considero que fue un éxito. Creo que salió bastante bien y creo que la gente lo disfrutó mucho. Creo que a pesar de todo este estrés existía esta plataforma segura de pruebas que ya había hecho anteriormente, de saber cómo funciona desde la pieza más pequeña del código hasta cómo se está controlando y saber dónde pueden existir estos fallos ayudó mucho. Y al final lo disfruté hacer el performance. No me sentí abrumado al momento de estar mezclando con DJ y estar sincronizando luces. Recibimos buenos comentarios, los cuales agradezco muchísimo. Y pues nada, creo que es un final feliz donde se nos recompensó este estrés y este gran esfuerzo que hicimos todos para que se lograra este evento. Pero bueno, ¿qué hubiera cambiado? Probablemente si en este momento me encargaran un proyecto similar, intentaría usar los recursos que ya construí para trabajar con ellos. Probablemente no conseguiría equipo DMX en primera instancia, a menos que fuera a ser un set mucho más
grande. Y algo muy valioso que aprendí es que existe el ArtNet que transmite DMX a través de UDP y no está limitado a un par de universos, que es lo que te dan las interfaces DMX normalmente. Que bueno, también entendí todas estas ventajas y desventajas comparando DMX con ArtNet. Y pues evidentemente comparándolo con un protocolo propio inventado y sacado de la manga, pues seguramente es mucho más robusto hacer eso para un set más grande. Y cosas que no hubiera cambiado aunque ya tuviera el conocimiento que tengo ahora, pues probablemente no mucho. Con el dinero que tenía acceso, pues no era para poder estar rentando equipo muy grande o muy especializado. Por ejemplo, controladores para barras LED por pixel. Creo que en ese caso hubiera seguido usando el sistema que hice y pues nada. Fue una experiencia que disfruté. Aprendí muchísimo. Y si quieren que les explique más a fondo cómo funciona el código, cómo funcionan los chips, cuestiones que programé o incluso cómo hice el live set con las escenas, pueden dejarlo en los comentarios y seguramente haré un video al respecto si les interesa. Y pues con poco más que contar, agradezco que te hayas quedado hasta el final del video. Espero que te haya gustado tanto como lo disfruté yo. Y bueno, nos vemos pronto. Chao.